¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, saludos desde la redacción central de La Voz de Galicia, como cada noche en directo. Es jueves 6 de octubre, las centrales térmicas gallegas podrían tener los días contados. El decreto del carbón, que prima el uso del carbón nacional para favorecer a las cuencas mineras de Asturias y de León, expulsará del mercado a las plantas de Aspontes y de Meirama si el gobierno central no lo remedia. Hay muchas cosas que explicar de este proceso, que parte de una contradicción. Aspontes y Meirama adaptaron en su momento su tecnología con inversiones millonarias para contaminar menos, una estrategia que ahora se vuelve contra ellas. El gobierno central, con el visto bueno de Bruselas, avalaba el pasado día 29 de septiembre el denominado decreto del carbón, que prolonga hasta el año 2014 la agonía de las minas leonesas y asturianas y extiende un certificado de defunción para las térmicas gallegas, que adaptaron sus instalaciones para contaminar menos con carbón extranjero y ciclos combinados que utilizan gas. Esta noche en Vía V pretendemos abordar todos los frentes que están abiertos en lo que parece el último varapalo a un sector estratégico de Galicia. Estamos muy pendientes de esa reunión que hoy tenía lugar en Madrid, una reunión a la que acudían representantes de los concellos de Aspontes y de Cerceda a entrevistarse con representantes del Ministerio de Industria para tratar de buscar una salida que sea menos gravosa para el futuro de estas dos centrales que, como decían, representan un sector estratégico para toda Galicia. Acompañándonos en el plató de Vía V están esta noche Carlos Agulló, subdirector de La Voz y delegado en Ferrol. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Ramón Vidal Romaní. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Blanco, representante de la CIGA y de la plataforma contra o decreto. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, la ultimísima hora nos va a llevar hasta Madrid, pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que de la situación que actualmente están viviendo las térmicas de Aspontes y de Cerceda, como decíamos, como consecuencia de ese decreto del carbón. Esto es el resumen de los acontecimientos que han ido teniendo lugar en los últimos meses. Enero del 2008. Las térmicas de Aspontes y Meirama comienzan su producción con carbón de importación. Se acabó la materia prima próxima, por lo que nadie se opuso en ese momento a gastar 400 millones para adaptar la maquinaria al producto de fuera. El carbón de importación es más barato y contamina menos, por lo que todos contentos. Febrero de 2010. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto del Carbón. Este prima el uso del material autóctono en el mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque el Gobierno tiene que respetar los acuerdos alcanzados en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón. Se empieza a hablar del peligro para Meirama y Aspontes. Se habla de 1000 empleos en riesgo. En julio el decreto llega a Bruselas, pero la Comisión Europea retrasa su decisión hasta septiembre. Calma durante el verano y en septiembre llegan las protestas de los mineros de León y Asturias. Los gallegos, mientras, a la espera. Pero el BNG lleva una proposición no de ley al Congreso para que el Gobierno cambie el decreto y tenga en cuenta las características gallegas. Se habla ya de 3000 puestos en peligro. Una semana antes de que la Comisión Europea apruebe el decreto en Bruselas, los mineros gallegos se movilizan, colapsan Aspontes con camiones, se encierran en los ayuntamientos y piden entrevistas en Madrid. Nada vale. El 1 de octubre el Gobierno aprueba el Real Decreto autorizado en Bruselas. Bueno, Fernando Blanco, ¿qué supone, usted además de representante de la CIGA y de Aspontes, qué supone este decreto para las centrales térmicas de Aspontes y de Meirama? A aplicación do Real Decreto supón a paralización casi que total hasta finais do ano 2014. Poderían funcionar en momentos puntuais, que hai un problema no sistema, unha indisponibilidade, unha emerxencia, pero a aplicación taxativa é a paralización real ata o ano 2014 das térmicas de carbón e unha afectación tamén, aínda que en menor medida, nas de ciclo combinados, tanto na de Sabón como na das Pontes. Carlos Agulló, hay quien está hablando de una posible reconversión industrial, que esto tenga que desemboque finalmente en una reconversión industrial. Se nos viene a la mente otras reconversiones industriales del pasado. ¿Es exagerado o podíamos acertar con esa expresión? No, yo creo que no es exagerado. De hecho, yo creo que el decreto es el inicio de una reconversión, porque obliga a replantearse de nuevo una estrategia económica para una comarca que en buena medida, en gran medida, no se repuso todavía de la gran reconversión naval de mediados de los años 80, y que además parte de las esperanzas del despegue estaban puestas precisamente en esta zona de Aspontes, en torno a Aspontes, que es un concello en el que la diversificación industrial
que existe y que además hay una cierta vocación industrial en el concello, gira en torno a la actividad que genera la central. La paralización, de hecho, de la central va a producir un efecto dominó en otras muchas actividades que va a llevar a la necesidad de replantear cuál va a ser el futuro, no solamente de As Pontes, sino de las 3 comarcas que conforman el norte de la provincia de A Coruña. Yo creo que no es exagerado en absoluto hablar de una nueva reconversión. Juan Manuel Vidal Romaní, desde un punto de vista técnico, ¿tiene sentido primar el uso del carbón de las cuencas leonesa y asturiana? Dado que desde que empezaron a funcionar las 2 centrales se les añadía antracitas porque el lignito era muy malo. Esto no es carbón, esto es lignito, es madera húmeda. Entonces, desde el principio se ha importado de afuera, se importó de Estados Unidos, de Polonia, de Sudáfrica y ahora de Indonesia. Yo, como soy geólogo y muy cortito, no entiendo cómo compensa traer carbón desde Indonesia y compensa más que traerlo desde León, que también habría que traerlo por camiones, ¿no? No lo entiendo, pero claro, he venido aquí a aprender, parece que no a decir otras cosas. Yo no entiendo cómo se puede mantener esto. Yo, por otra parte, tampoco entiendo que se pueda llamar reconversión industrial. Yo creo que el naval sí fue un golpe brutal a la industria porque destrozó una industria que había aquí, además muy buena, la naval, pero esto simplemente es producción de energía. Y Galicia en estos momentos tiene un superávit en producción de energía. Hoy mismo anunciaba la Xunta que iba a convocar 2.200 megavatios más. Entonces yo sigo sin entender, humildemente lo digo, no entiendo cómo producimos energía y energía, pero ¿para quién? Porque para nuestra industria, ¿no? Bueno, el contraste de opiniones es algo que nos enriquece a todos y estamos aquí, yo creo que todos para opinar. Supongo que Fernando Blanco no está muy de acuerdo con la tesis que se ha expuesta por Juan Manuel Vidal. Hombre, respetando a súa opinión, 2 matizacións. Primeiro, hai unha época nas Pontes que só quema lignito pardo, só quema en exclusiva lignito pardo, un entorno de 12 millóns de toneladas ano. E a mediados dos anos 90, no 94, 95, 96, transformase os grupos para unha mestura de lignito pardo autóctono e carbón importado, que era máis un cumprimento de normativas medioambientais. Esgotase a mina no 2007, en decembro de 2007 transformase xa para consumo exclusivo de carbón importado. O carbón importado, e moito carbón no mundo, é barato, e efectivamente o carbón importado posto no porto de Ferrol é máis barato que o carbón español. A máis, a central térmica das Pontes nin a de Meirama poderían consumir nunca carbón español, porque están deseñadas para un carbón específico. Non todas as centrais de carbón son iguais, están deseñadas para un carbón específico. E a maiores... A adaptación que se hizo en su momento, que se fixo no seu momento, precisamente para cumplir unha serie de exigencias que tiñan que ver ca contaminación. Importado. E a máis que eles tamén en Castela León e en Asturias, de feito o Real Decreto xa designa 10 centrais específicas para o consumo do carbón español. Lóxicamente é ali onde se van consumir e estas van quedar paradas. E o problema real de fondo que hai aquí é que hai un problema do precio do carbón español, hai un problema no sector enerxético, e ese problema que fai o goberno Zapatero é trasladarlo a Galiza. Se pode buscar a explicación técnica que se queira, e nós estamos dispostos a falar disso tamén, pero realmente é un tema político, é dicir, teñen un problema e solución, trasladarlo a Galiza. O sea, nós paramos de traballar para que eles traballen e non hai outra, esa explicación de fundo. Logo se poden falar de como se fixeron as cousas, pero a explicación de fundo es... Bueno, aquí podemos intervenir todos cuando lo consideremos oportuno. Sí, no, yo lo que quería decir es que yo digo que no es exagerado hablar de una nueva reconversión, porque efectivamente no es la reconversión de un sector en concreto, no es reconvertir el sector energético y no sé, transformarlo en no sé, cualquier otro sector. Pero es una reconversión de la economía de una zona muy amplia y muy castigada, muy baqueteada durante mucho tiempo y que todavía no remontó. Y además es que esto está repercutiendo, bueno, de forma directa en el transporte del carbón, puertos, claro. En los puertos. Hay un puerto exterior construido recién estrenado y pendiente de alguna infraestructura tan importante como por ejemplo el tren, la conexión con el tren, que bueno, parece que queda también aplazada, no se sabe, por lo menos hasta el 2017 según algunos cálculos, porque se consignan 100.000 euros en el presupuesto este año. Y a lo mejor también tiene que ver con esto, porque si, aunque la actividad del puerto no sea
no esté pensada exclusivamente para la descarga de carbón, porque se está pensando en las rutas de grandes contenedores, en la apertura de la ampliación del canal de Panamá, en fin, en captar un mercado que puede generar mucha actividad. El hecho de que no haya descarga de carbón va a reducir, ya redujo este año, creo que son en torno a 3 millones de euros en el puerto exterior de Ferrol, con lo cual la paralización de la central de Aspontes va a generar, en fin, un efecto dominó tremendo en la economía de la comarca. De hecho, antes de la entrada en vigor del decreto, por la propia crisis, la caída del consumo energético, ya está repercutiendo en la actividad portuaria, está repercutiendo ya en la actividad de los camiones, está repercutiendo en la actividad de los talleres, de las gestorías, en fin, de todo lo que se mueve en torno a un gran centro de trabajo y de producción como es la central de Aspontes. E insisto, en una zona baqueteada y muy castigada y que estamos viendo que a duras penas se recupera de aquel palo de los años 80. Entonces yo creo que no es exagerado hablar de reconversión. Y en cuanto a lo que decía Fernando de cuál es el origen yo coincido que, en fin, no sé si es que es un problema trasladado deliberadamente a Galicia, pero sí las consecuencias están trasladadas a Galicia, no hay duda de que es así, y yo creo que es consecuencia de esta política de reparcheo, de no afrontar con una estrategia global el problema. Y yo creo que una consecuencia de esta política de parcheo está siendo este enfrentamiento territorial que se está produciendo, en fin, que yo creo que es incluso que le irrita incluso a los propios trabajadores de la central, en fin, que se produzca este enfrentamiento y que aparezca un consejero de Asturias diciendo los gallegos son insolidarios porque, en fin, yo creo que este enfrentamiento es producto de esta política de parcheo, que no sé si es o por desinterés o por puro desconocimiento de la realidad de la situación de Galicia. Bueno, realmente quería... Sí, yo lo que quiero decir es una cosa, estos problemas que tenemos en Galicia me recuerdan mucho cuando se hacían circunvalaciones en las pequeñas aldeas que se resistían porque perdían en los cafés de los viajeros que pasaban por allí. Si nos planteamos así el futuro de Galicia, yo creo que no vamos a ningún sitio. Nosotros producimos mucha más energía de la que consumimos y de hecho se la hemos vendido a empresas de otros sitios que no instalan industrias aquí, simplemente somos productores de energía eólica, energía hidráulica, tenemos todo el país empeñado. Lo que no entiendo, esto que se hizo, por mucho que diga aquí el señor Blanco, yo he estado como geólogo en contacto tanto con Meirama como Aspontes, y uno de los defectos que me decían mis compañeros geólogos que estaban allí era el bajo poder calorífico, que tuvieron que suplementarlo con antracitas. Desde siempre se ha estado importando porque si no, no daban rendimiento a las máquinas. Y en cuanto a la contaminación, yo que le oiga la contaminación, por ejemplo, a alguien de Adega, pues aún me podría creer que lo dice sinceramente, pero que me diga un señor de una empresa como la que sea, que no sé qué pasa con la contaminación de los carbones españoles, es que no me lo creo. Por otra parte, si el carbón se trae, que yo no soy partidario, si se trae de Asturias o si se trae de León, la habrá que transportar en camión o en barco. Por lo tanto, ese no es el problema. Tampoco es el problema nuestro que se hayan empeñado en hacer puertos exteriores sin justificar qué es lo que van a hacer con ellos, ¿no? Es decir, que todo vamos añadiendo piedras y piedras y cada vez nos estamos más forzados a seguir aguantando estructuras obsoletas que sobran y que podían ser suplidas por otras. Por otra parte, yo creo que las que son obsoletas no son precisamente estas. Una empresa que tenía previsión de cuándo se iba a acabar la madera húmeda, que eran los lignitos de Meiramas y de Aspontes. El de Aspontes es un poco mejor. Que la tenía previsión, en lugar de preparar una lagunita para luego pasearse en barca, lo que tiene que empezar a preparar el el día después de cuando se acabe esa madera. Claro, pero la repercusión, y no lo ha hecho. sí, la repercusión, bueno, Fernando estaba pidiendo la palabra, pero la repercusión social y económica en una zona supongo que también hay que tenerla en cuenta, claro, no solamente la valoración geológica, digamos, ¿no? Artificialmente, sino previendo, haciendo planes sólidos, industrializando la zona como se tenía que haber industrializado Ferrol, como Vigo, si se va al Cuerno, con todo. Pero es que eso no se hace, se va añadiendo un pegote, tú lo decías hace poco,
un parcheo, una cosa sobre otra, y cada vez nos vamos metiendo más en un callejón sin salida. Sí, a visión que temos como CIG é a seguinte: nós teñamos un recurso autóctono, que é o linito pardo, que efectivamente sobreexplotouse para exportar electricidade a determinadas comunidades do Estado que non tiñan, por exemplo, Madrid, que é prácticamente non produce ningún kilovatio Madrid e é un gran consumidor, produce 1% do que consume Madrid. Efectivamente, nós tiñamos ese recurso e esas industrias o que nos deixaban, prácticamente, moi pouco no país, deixaban o traballo dos traballadores e a economía que xeraba, non? Que pasa con este Real Decreto? É que agora veñen a quitarnos o traballo. Antes nos quitaron o carbón, que o queimaron, efectivamente, para exportar enerxía que o Estado necesitaba. Pero que agora, cando xa se transforman as centrais para consumir carbón importado e seguir mantendo uns certos niveis de traballo, ahora veñen a quitarnos o traballo. Perdona, tenemos una conexión telefónica con el consejero de Industria, con Javier Guerra. Muy buenas noches, Javier Guerra. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué significa para Galicia este decreto del carbón aprobado recientemente por el Gobierno central? Pues tiene unas consecuencias muy graves sobre nuestra industria, porque afecta a 2 centrales térmicas muy importantes para nuestra comunidad y además a todo el trabajo que generan esas centrales térmicas, a los transportistas y a la gente que vive de esas centrales, y por lo tanto la afectación es muy importante, importantísima. ¿Cuál es la estrategia que se ha planteado el gobierno gallego para tratar de frenar las consecuencias de este decreto? Bueno, la primera es una presión política, porque creemos sinceramente que no se está escuchando ni se tiene en cuenta para nada las opiniones de Galicia, y necesitamos que el Gobierno de España escuche y que sepa exactamente qué consecuencias tiene este decreto sobre Galicia, ¿no? Y el segundo, pues obviamente todo lo que es las armas jurídicas que tenemos a nuestra disposición, es decir, presentar los recursos ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal de Luxemburgo que podemos presentar, que estamos preparando ya y lo estamos preparando para intentar que estos efectos sobre Galicia pues no se produzcan, ¿no? Lógicamente. ¿Qué fechas tienen la presentación de esos recursos? Mire, ahora mismo vengo de despachar este tema, queremos presentarlos a conciencia. No, digamos que lo estamos trabajando ahora mismo y no nos planteamos la fecha, digamos, definitiva en presentarlo, porque tenemos plazo. Lo que queremos es que sean muy contundentes y que nos ayuden a defender nuestra posición. Creo que eso es mucho más importante que si un día u otro, ¿no? En todo caso nos lo planteamos a corto plazo, lógicamente, ¿no? Se planteaba aquí en esta mesa que este decreto del carbón no se sabe por qué lo promovió el Gobierno central, si por falta de sensibilidad hacia Galicia o por falta de conocimiento de sus consecuencias. ¿Usted qué opina? Desde luego la falta de conocimiento de sus consecuencias, seguro, sin ninguna duda, pero tampoco falta de interés por intentar saber cuáles son esas consecuencias. Nosotros desde el Gobierno y también los alcaldes de los municipios hemos hecho saber a través de comunicaciones, cartas y de todo tipo de mensajes, porque directamente el ministro no nos ha querido atender, pues hemos hecho saber cuáles son los efectos, ¿no? Pero desde luego la información que nosotros tenemos, habiendo estado en Bruselas, es que la Comisión Europea no tenía conocimiento detallado de los efectos que tenían este decreto sobre la industria gallega, sobre, en nuestra opinión, más de 3.000 trabajadores que se van afectados, y sobre unas centrales térmicas que se han preparado a lo largo de los últimos años para ser eficientes, para ser ecológicamente mucho más viables, y que ahora se nos plantea cerrar por una decisión en que, como le digo, estoy seguro que no se han tenido en cuenta los intereses de Galicia, eso con toda seguridad. Y quiero decir una cosa, nosotros, porque he escuchado algunas declaraciones de otras comunidades, nosotros no estamos contra ninguna comunidad autónoma, nosotros no estamos contra los mineros de ningún otro sitio, estamos a favor de defender nuestros derechos. Y lo que no es razonable es que una decisión que afecta a nuestra comunidad, nos afecta negativamente, no se tenga en cuenta estos derechos. Y queremos una decisión equilibrada. No queremos perjudicar a nadie, pero no queremos que se nos perjudique. Señor Guerra, le pido una sensación personal. ¿Qué pálpito le da esta historia? ¿Cómo cree que va a terminar? Pues, hombre, a día de hoy, ¿qué quiere que le diga? El pálpito es negativo, ¿no? Hemos enviado una nueva carta al ministro para que nos atienda. Hoy sabemos que han estado los alcaldes de Aspontes y Cerceda en Madrid. Yo no he tenido oportunidad de hablar con ellos, aunque les he llamado, no he tenido oportunidad. Bueno, le adelanto que parece que el Ministerio reconoce por primera vez que el decreto perjudica a Galicia, aunque tampoco es que ponga sobre la mesa grandes soluciones. Sí, pues vaya, pues mire, que reconozca que ella perjudique a Galicia, no sé si decirle que es una
un avance o definitivamente es una tomada de pelo, ¿no? Porque hasta ahora nos decían que no tenía ningún efecto, ¿no? En todo caso, ya le digo, estamos trabajando conjuntamente con los concellos, no se trata de un color, esto no lo quiero ver como un tema de colores políticos, aquí tenemos que defender los intereses de Galicia, ¿no? Y sinceramente, hasta ahora no le veo mucha actitud por parte del Ministerio, del Gobierno de España para tener en cuenta nuestros intereses, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier Guerra, consejero de Industria, por atender la llamada de V Televisión, de Vía V. Traslado un poco las reflexiones del consejero a la mesa. Muy animado, yo no lo veo al consejero, no, muy esperanzado. Yo no lo veo tampoco muy animado. Por las noticias que estamos recibiendo, casi en el momento de entrar en el plató, efectivamente, en esa reunión con los alcaldes, el secretario de Estado de Energía parece que reconoce que sí, que el decreto afecta a las centrales. Bueno, el secretario de Economía es un avance porque hasta hace poco la vicepresidenta de la Vega decía que no afectaba a Galicia. Bueno, este reconocimiento, en fin, lo que parece que no supone inmediatamente es una rectificación o una marcha atrás en el decreto. Parece que hay ahora nos enteraremos bien, sí, una especie de arreglo temporal para quemar ese carbón nacional que está, creo que son 10 millones de toneladas hasta finales. Hasta 8, ya. Sí, sí. En fin, mucho carbón nacional que está almacenado, que hay que quemarlo, hay que dar salida, y que después se rebajaría la cuota del carbón nacional que tendría a un 6%. De cualquier manera, yo creo que es en fin, primero, me parece de muy difícil aplicación, y segundo, me parece que no es una solución. Bueno, y también en relación con lo que acaba de decir el consejero, en fin, a mí me agrada ver que se está reaccionando, que hay un movimiento contra el decreto, que hay una defensa de los intereses de las dos comarcas, de las dos centrales, pero yo creo que una vez más hemos reaccionado de forma tardía, incluso tímida, porque el consejero de Industria está diciendo, en fin, que el gobierno da, pero la Consellería de Industria, cuando pudo haberlo hecho, no, que fue, yo creo que hace un año, no recurrió el decreto. También no sé si fue por desconocimiento, por despiste o por desidia. Pero lo cierto es que en aquel momento solamente recurrió Cataluña. Teníamos que haber reaccionado antes. Y una vez más, ahora vamos un poco a remolque de los acontecimientos. Bueno, vamos a ir desgranando cosas que han ido sucediendo en los últimos días. La última cita tenía lugar esta tarde a las 6, tanto en los concellos en el Concello de Cerceda como en el Concello de Aspontes ha habido un calendario de movilizaciones que lleva en marcha ya unas cuantas semanas. Hoy tenía lugar una concentración, como decía, en el Concello de Aspontes. Asistían cientos de personas convocadas desde el Concello y desde la propia central. Vamos a ver un poco qué pasó esta tarde allí en el Concello de Aspontes. Este era el sonido que se escuchaba hoy en las calles de Aspontes. El ensordecedor rugido de los camiones denotaba el estado de emergencia en el que se encuentra el concello coruñés. Un pueblo que ha salido a la calle para protestar por lo que ellos consideran una injusticia. O decreto para nosotros está fatal. O que pasa é que favoreceu a outra xente. Que visten un santo para desvestir outro. Queremos estar dentro do decreto. Los vecinos temen que el cierre de Endesa convierta a Aspontes en un pueblo fantasma. Por eso han salido de su encierro en la casa consistorial para mostrar su rechazo al decreto y su ánimo conciliador en busca de una solución. Nos esperamos coas portas abertas calquer tipo de solución, unha solución xa, pero é que se Endesa pecha todo o pobo. E aquí quítanos todo. Dámonos sin traballo e que vamos a facer? Porque si algo tienen claro desde la comarca de Ferrolterra es que buena parte de su futuro pasa por Madrid. Creemos que de ahí tiene que salir un compromiso firme e inequívoco de que esto va a tener una continuidad. Estamos reclamando algo que creemos que es de justicia, estamos pidiendo un futuro para Aspontes. Por el momento, esperan que esta concentración demuestre al gobierno la unión de todo el pueblo y su negativa de rendirse al cierre de la central que les ha dado cobijo durante tantos años. Bueno, Fernando, ¿qué sensación hay en Aspontes? ¿Hay la sensación de que un fin de ciclo este? Eu creo que estamos, como se dicía antes, a sensación é que estamos un novo proceso de reconversión industrial por motivos políticos. Además, nesa comarca temos certa experiencia, que tamén quero deixar claro que a diferencia que pasa no tema do naval, que hai un desleixo total dos diferentes gobernos do Estado para defendelo ante a Unión Europea, repetidamente, levamos anos,
aquí o Goberno do Estado volcouse totalmente buscando justificacións e argumentacións por todos os sitios para defender a posibilidad de que aprobasen este Real Decreto. Nós temos a sensación de que estamos diante dun novo proceso de conversión que, como foi o deste ano, iniciouse por un período temporal, neste caso imos ao 2014, pero que non temos claro que non poda ter continuidade nun escenario que chegar ao 2014 nos volvamos a topar na mesma situación de crise económica, de baixada de demanda enerxética e seguimos tendo, no Estado sigue habendo carbón español para queimar. Entón, creemos que é un momento crítico para as Pontes e para a comarca. Efectivamente a nosa comarca non pode levar moitos máis golpes, e además non por cuestións económicas ou industriais, por cuestións políticas. Estas son decisións políticas, puramente políticas. Entón aquí hai responsabilidades de quen goberna, dos diputados e diputadas que en Madrid votan en contra os intereses de Galiza e logo van e asisten ao peche das Pontes. Porque as nosas contradicións de ver un diputado da comarca que votou a favor do Real Decreto e que logo apareceu no peche das Pontes, nós, deso, como nacionalistas, tamén empezamos a estar bastantes fartos destas dobles linguaxes que hai en política a respeito da nosa nación e do noso país. Que aquí se di unha cousa e a Madrid se vai facer totalmente ao contrario. En Madrid houve dúas oportunidades no Congreso dos Diputados de posicionarse en contra deste Real Decreto. E o PSOE votou a favor do decreto e o PP abstívose. E a Esquerda Unida votou tamén a favor. Sempre temos escenario, claro, a nosa comarca xa non dá para máis de sí. Tivemos o problema eólico, tamén unha gran disfunción por culpa de arrogar o concurso eólico de emprego. Nos queda actualmente como gran piar na comarca actualmente a Bazán, que era antigo Bazán, Navante e Ferrol, con problemas orzamentarios do Estado para seguir encargando buques militares. E, lógicamente, a situación que hai na comarca, nas Pontes, no conjunto da comarca, é dunha nova reconversión, como se dixe ao principio. Bueno, pues vamos a recordar un poco la historia de la central de Aspontes, desde su inicio, más antigua que la de Meirama, y un poco lo que ha supuesto para esta comarca. Nuestra comunidad. En el año 1949, la empresa nacional Calvo Sotelo se establece en territorio pontés. Se explora el yacimiento de lignito del pueblo y 1000 personas se encuentran trabajo en una industria con 32 megavatios. Pero no será hasta muchos años después cuando la productora energética funcione tal y como hoy la conocemos. En el año 85, Endesa, actual propietaria, acomete la primera reforma de la mina que abastece a la central. Durante 20 años se extraen más de 250 millones de toneladas de lignitos. Estrenado el nuevo siglo, la Unión Europea recomienda reducir las emisiones contaminantes. Endesa invierte 275 millones para adaptarse a las exigencias de Europa. Entre las medidas adoptadas, el uso de carbón de importación. Es algo que hoy, con el decreto del carbón aprobado, se vuelve en su contra al primarse el uso del producido en España. Llegamos al 2008 y Endesa pone en marcha una de las centrales de ciclo combinado más grandes de España, con 800 megavatios de potencia. Es el estreno en Galicia de la industria eléctrica con gas. Aspontes lleva más de 60 años viviendo de su central térmica. ¿Podrá seguir haciéndolo? Bueno, según su teoría, Juan Manuel Vidal, ¿no tendría que haberse ya instalado la central? ¿O sí? Bien, cuando empezó a trabajar Calvo Sotelo hacía abonos y hacía abonos para la agricultura, ¿no? Y era una industria, bueno, que trabajaba a una velocidad muy pequeña. Luego ya se empezó a quemar a toda velocidad, ¿no? Porque había que producir energía a toda costa, ¿no? El problema es que cuando se empieza a quemar, y fundamentalmente fue a Aluminios de San Cibrao, ¿no? Porque había que alimentar aquella fábrica que hacía todo con energía eléctrica, ¿no? Y después ya se siguió un poco toda la historia hasta el momento actual. Yo pienso que, teniendo en cuenta sobre todo que no hemos entrado en los graves problemas medioambientales y de seguridad que tanto una central, una empresa como otra, una mina como otra, que están sobre fallas activas que no se consideran, no sé por qué la gente. Aparte de eso, yo pienso que la función de Galicia no es producir energía por producir energía. Si fuera producir energía para nuestras industrias aquí, pero resulta que en el caso de la aluminio, eso se va para afuera y vuelven aquí en forma de tubos para hacer molinos, para crear más energía, para llevársela fuera. Nosotros estamos destinados a ser los que producimos energía para el resto de España. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo es lo que ataco, es decir, ¿por qué tenemos que mantener centrales si no hay industrias que consuman aquí? Las industrias se las llevan afuera y eso es un contrasentido, porque cuando esas industrias no les haga falta, porque por ejemplo instalen centrales nucleares, entonces Galicia se quedará como cuando dejó de haber demanda de pizarra, con el agujero y las escombreras, y se acabó, ¿no? Y eso es lo que estamos durante siglos.
durante siglos estamos con la misma historia y parece que nuestros dirigentes, los de ahora, los del medio y los del pasado, no piensan en que lo que hay que hacer es industrias aquí. Veremos si Vigo consigue esos coches eléctricos, porque yo me creo que van a ir para Valencia, para Madrid o para Barcelona. Bueno, seamos un poco optimistas, esperemos que no. Bueno, tenemos una conexión telefónica más, en este caso con Francisco Galloso, responsable de energía de Comisiones Obreras en A Coruña. Si no me ha informado mal, también ha viajado hoy a Madrid. El objeto de esta reunión, perdóneme la indiscreción, supongo que tenía que ver con el decreto del carbón también, ¿no? Hola, buenas noches. Sí, efectivamente, bueno, tuvimos una reunión de la Coordinadora de Minería en la cual tratamos el tema del Real Decreto tal cual está en la actualidad. Al mismo tiempo, pues bueno, valoramos un poco las consecuencias que puede traer para las centrales térmicas y las comarcas de Aspontes y de Cerceda. Y a continuación, pues bueno, dentro de lo que ya se había aprobado en su momento en un Consejo Federal de la Federación de Industria, pues bueno, se trata de, igual que hicimos en aquel momento, meter en el anexo 3 una compensación de lucro cesante para aquellas centrales térmicas que dejaran el hueco térmico, pues de la misma manera se crea un grupo de trabajo para negociar en una comisión con el Ministerio, de alguna manera, la aceptación de consumo de carbón nacional y de la aplicación del Real Decreto. Desde el punto de vista de comisiones, ¿cómo se compatibiliza la defensa que supongo que harán de las cuencas de la cuenca asturleonesa y los intereses de Galicia? A ver, hay una cosa que teníamos que tener y que debemos de tener siempre clara, ¿no? Si no se firma el Real Decreto, pues las subvenciones al carbón no las habría, ¿no? Estaríamos incumpliendo una de las partes del Plan Miner. Entonces ahora tenemos solucionado uno de los problemas, que es la quema de carbón nacional, y ahora el segundo paso era que pagaran los salarios a Viloria y las minas de Victorino, que también está hecho, y ahora el tercer paso es, claro que nos va a afectar a Galicia, pero lo que se trata de estudiar es que nos afecte de la menor manera posible, es decir, que las cuencas no sean las afectadas por la firma del carbón, indistintamente sabemos que sí que va a afectar, debido a que va a entrar antes a consumir carbón nacional y máximo en estos 3 próximos meses, porque en estos próximos meses es cuando una parte bastante elevada de toneladas de carbón pues van a quemarse, principalmente, y carbón nacional, por supuesto. Eso es debido a que hay que darle y aliviar liquidez a los empresarios de la Castilla y León y Asturias. Se planteaba aquí en la mesa la posibilidad de que, si finalmente no se suavizan los efectos de este decreto, lo que sufra la zona afectada, las comarcas afectadas, sea una nueva reconversión industrial. ¿Coincide en este análisis, Comisiones Obreras? A ver, Comisiones Obreras coincide en parte debido a que antes de que eso ocurra, para eso estamos tratando de llevar al Ministerio unas negociaciones y que se acepte de la menor manera posible. También tenemos que tener en cuenta que este Real Decreto abarca del 2010 al 2014 y una de las incorporaciones que lleva es que el Secretario de Estado tiene que sacar resoluciones año a año, y ahí también vamos a estar nosotros. De hecho, se va a tener una reunión también con Red Eléctrica y con el representante del plan de, vamos a llamarle así, que hace todo el abanico de vaticinios, vamos a llamarle así, de las potencias y del mix energético español, y bueno, ahí vamos a tratar por todos los medios de que pueda incorporarse carbón importado en una medida determinada. Muchas personas hablan de mínimo técnico, o bien que sea el pago por lucro cesante, etcétera, etcétera, pero lo que sí que se va a tratar es de negociarlo. Después, a partir de ahí, si con las negociaciones no llegáramos a buen puerto, pues está claro que ya había que tomar otras medidas. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Galloso, por esta conexión en directo en ese viaje de vuelta desde Madrid hasta Galicia. Carlos, se habla de 3.000 empleos en riesgo. ¿Es una cifra real o exagerada? Yo no lo sé, ¿no? Ese dato, un primer estudio hablaba de 2.000, después la Xunta lo elevó a 3.000. No lo sé exactamente, en este momento resultaría muy difícil decirlo, pero también, si echamos la vista atrás, ahora se echan cuentas y se estima que la reconversión del sector naval se llevó por delante 45.000 empleos en Galicia, que son muchos empleos, 45.000 empleos. Muchos empleos. Y no sé si es exagerado hablar de 3.000. A lo mejor Fernando tiene unos datos, algunos estudios más concretos. De cualquier manera, sean 2.000 o sean 3.000, creo que es un efecto, insisto, creo que es un efecto demoledor. El representante de Comisiones Obreras hablaba del lucro cesante, sí, de la compensación, del funcionamiento en un mínimo técnico. Yo creo que aquí hay también un poco una trampa en esto, porque compensar a las empresas, a Endesa, a Unión Fenosa Gas Natural o Fenosa, tampoco es la solución. Es decir, compensarles por tener las centrales paradas
puede solucionar en parte equilibrar el balance a final de año de estas empresas, pero el efecto sobre la economía de verdad de estas zonas no se soluciona con estas compensaciones. Si 3.000 empleos es exagerado, yo no sabría decírtelo, pero quizás no sea exagerado. Veíamos antes, hacemos un pequeño recorrido sobre la historia de la central térmica de Aspontes para que no se celen los compañeros de Cerceda. Vamos a hacer lo mismo con la central de Meirama. Esta es la historia de este complejo industrial. En 1974, a unos 25 kilómetros de A Coruña, encontraron un yacimiento de lignito de Pardo. 7 años después, en 1981, la planta de Meirama se pone en marcha y comienza a producir energía. 42 hectáreas en torno al yacimiento de lignito de la cuenca de Meirama hacen de ella uno de los motores económicos de la comarca. Hasta su silueta se convierte en el emblema de Cerceda. En 2007 la mina se agota. Había que renovarse o morir. Meirama no tiene más opciones que cerrar sus puertas y someterse a una costosa reconversión que pueda alargar su vida. La por entonces Unión Fenosa se decanta por un nuevo modelo energético más ecológico. En 2009 y 130 millones de euros después, Meirama vuelve a generar energía. Lo hace gracias a su reconversión en central de ciclo combinado y utilizando el carbón de importación, más barato y menos contaminante. Ahora su chimenea puede dejar de echar humo definitivamente. Fernando, hablábamos antes de la repercusión en el empleo. No sé si lo comentaba con Carlos, a lo mejor tienes tus cifras más aproximadas del impacto laboral, de lo que va a suponer en un contexto además de crisis como lo que estamos viviendo, de destrucción de empleo, etcétera, etcétera. E donde llueve sobre mojado. E donde llueve sobre mojado. Teño as cifras exactas dadas pola propia Consellería, non son da CIGA, son da propia Consellería, mas explica que onde sale cada cifra, directos, indirectos, 3.509. Cifras exactas. E tamén o impacto económico, que non é menor, dado pola propia Consellería. O impacto económico en Galicia supera os 1.200 millóns de euros. 1.200 millóns de euros. O impacto económico. Yo estoy interesado por una cosa. ¿Qué más da quemar carbón de un sitio que de otro? Vamos a dejar de lado el tema ese de la contaminación, que no me lo creo, ¿no? ¿Qué más da? Para España va a suponer más gasto, porque los mineros españoles o asturianos o leoneses no son como los mineros indonesios que trabajan por un puñado de arroz al día y no tienen seguros ni vacaciones. Los mineros aquí tienen derechos, vacaciones, seguridad social, retiros y tal. Retiros a los que no se mueren, claro, a una edad pues relativamente joven, ¿no? El problema es, entonces, ¿qué problemas hay en que se queme otro tipo de carbón? Para Galicia sí que hay un problema, que se queme uno u otro, ¿no? No, porque Galicia es importadora de carbón y lo quema para producir energía para que luego la gente del resto de España pueda utilizar esa energía. Nosotros nos da lo mismo quemar libros, por ejemplo, que total. Claro, pero no hay que valorar y cuestionar y lamentar esa posible destrucción de 3.000 puestos de trabajo. A mí pero no se van a destruir. No se van a destruir superados, porque no se van a destruir. El carbón vendrá de Asturias al puerto de Ferrol. Eso no es posible. No. Vendrá de Asturias al puerto de Ferrol. Son centrales adaptadas a este otro carbón, ¿no? Bueno, pues sí, se adaptan. Adaptadas con inversiones, como se decía en el vídeo. Gastaron 400 millones de euros. Falamos dun Real Decreto que é unha cuestión concreta que di de centrales con nomes e apelidos. Sí, despois escucharemos estes nombres. E a cada unha o que vai consumir. E nesas de centrales non é ninguna das galegas. E hai unas exigencias de emisiones que tamén cuestan dinero. Es decir, yo creo que no es lo mismo quemar un carbón que otro. Es que el carbón español é máis caro. Sí, y es más caro, 3 veces más caro. Esta medida supón un incremento na produción eléctrica de 470 millóns de euros según a propia Comisión Nacional de Energía. El problema es que el decreto expulsa a Galicia de ese Pero el carbón es más caro, pero es más caro porque como cuando se compra la ropa que cosen estos niños en el tercer mundo y que después dice que le ponen el veto, porque la minería indonesia, por favor, cualquiera que conozca un poco lo que va por ahí, se dará cuenta en qué condiciones se saca el carbón, se saca el estaño, se saca el wolframio, que por eso han bajado los precios como han bajado, porque no hay ningún derecho. Entonces nosotros cerramos los ojos y pensamos una cosa, de acuerdo, aquí lo que tenemos que ver es que tenemos que quemar carbón más caro, la energía saldrá más cara y por lo tanto nos subirán el precio de la luz otra vez. Eso es la repercusión que tiene en toda España. En toda España, pero en el caso de Galicia la repercusión es a mayores. Tamén en carbón de Estados Unidos, non sei, xa que fai compartindo Indonesia tamén. Claro, tamén se queima carbón de Estados Unidos, que decir que eso podemos dar un debate sobre eso. Claro. Pero entonces ¿por qué es más barato? O problema non é o que o Real Decreto di outras cuestións que nos preocupa, non, o Real Decreto di
que hai un problema con un determinado produto, que é o carbón español, e como non se queime, que era un problema social, hai que buscar unha solución. E se me permite un segundo, todo o mundo nos miramos no Real Decreto o motivo do carbón español, pero o Real Decreto é unha cosa totalmente perniciosa, que é na que nos perjudica a nós, que é como se escolle aquelas centrais que se quedan excluídas. Por que sale as Pontes en Meirama? Ese é o problema de por que se escollen, por que non se para unha nuclear ou dúas nucleares, por exemplo. Porque se parasen dúas nucleares podían queimar o carbón español. É dicir, o motivo do goberno que vai o goberno Zapatero é que ten un modelo concreto de decisión de como se escollen as centrais que van deixar de producir. E iso, ainda que teñan dentro de producir 9% ou 6%, tal como está o Real Decreto, Meirama e as Pontes quedan sempre fora. Sempre fora. E iso é onde está, claro. E onde fai a proposta, que fixe a proposta CIGA, e a fixe o Ministerio, e pedimos unha entrevista, e esperemos que non la dea, senón vai ter conflito o Ministro. Dicir, nós propoñemos que o 9% que piden para o carbón español non recaia só no carbón importado, só nos ciclos combinados, son que se distribuye ese 9% no conxunto das tecnoloxías do sistema, ciclos combinados, nucleares, hidráulicas, eólicas, biomasa, que ese 9% recaia o peso en todo o sistema, non en dúas tecnoloxías que son precisamente as que temos en Galiza. Bueno, tenemos que irnos a publicidad unos minutos, regresamos enseguida y a la vuelta daremos cuenta de los detalles de esa reunión que, como decíamos, tenía lugar en Madrid, en el Ministerio de Industria, y de la que formaron parte los alcaldes de los dos concejos más afectados por este Real Decreto del Carbón. Unos minutos y regresamos en directo en Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V, en V Televisión, hablando de las consecuencias para Galicia de ese decreto del carbón recién aprobado por el Gobierno Central. Como les decíamos, V Televisión ha estado durante la jornada de hoy en Madrid, acompañando a la delegación de gallegos que han visitado el Ministerio de Industria para tratar de reconducir, de introducir cambios en ese decreto que lo conviertan en menos perjudicial para la economía y los intereses de Galicia. Acompañando a esta delegación ha estado nuestra compañera Marta Fernández. Marta, muy buenas noches. ¿Cómo ha ido el encuentro de los alcaldes con los representantes del Ministerio de Industria? Pues sí, Fernanda, aquí estamos en la sala de prensa del Ministerio de Industria con los alcaldes de Cerceda, José García Liñares, y de As Pontes, con Valentín González Formoso. Ya ha terminado esa reunión con el secretario de Estado de Energía, con Pedro Marín, y bueno, ellos llegaban aquí sobre las 5 de la tarde un tanto intranquilos. Ahora, después de esa reunión, ¿cómo se encuentran? ¿Algo más tranquilos o no? Bueno, expectantes, no vamos a decir más tranquilos, simplemente conocemos mejor el decreto, conocemos la previsión de las conclusiones, una serie de conclusiones que el Ministerio tiene sobre la aplicación de ese Real Decreto. Nos garantizan que las centrales no van a cerrar. Si no van a cerrar, cabe pensar que alguna actividad tendrán, que el impacto va a ser pequeño, que estamos en una situación muy difícil por la caída de la demanda, las renovables y todo lo que ya explicó el secretario de Estado, que la demanda va ligeramente en aumento, que el tema del carbón nacional va a ir en disminución en los próximos años. Y bueno, vamos a ver si esto todo somos capaces de tenerlo con números concretos, trasladarlo a la realidad y que la realidad sea esa. Las centrales no van a cerrar, eso es lo que les han dicho, pero tampoco les han garantizado medidas inmediatas de cara a los trabajadores, ¿no? Que compensen. No, bueno, lo que nosotros hemos pedido, que cualquier ingreso adicional que recibieron las compañías por esta bajada en la producción, el tiempo que sea, pues que se vincule al mantenimiento del empleo en las compañías auxiliares y en el sector de transporte, ¿no? Eso por descontado. Pero para saber el impacto real que pueda tener en función de esta previsión de bajada de producción de estos meses, lo que le hemos pedido es que organice sendas reuniones con las empresas propietarias de los complejos, que son los que conocen la realidad de lo que tendrían que prescindir, si es que tuvieran que prescindir de algo, y en cuanto a fuerza de trabajo me refiero, pues en los próximos meses, ¿no? Yo creo que esa reunión ahora mismo es la que más nos urge
independientemente de que seguiremos pues reclamando la urgencia en la disposición de esos ingresos, ¿no? Eso, comentábamos si van a seguir y continuar las reivindicaciones después de este paso. Pues, ¿qué es lo siguiente? ¿Vamos a seguir protestando? ¿Vamos a seguir luchando por esto? Bueno, hay que tener en cuenta que no estamos solo los ayuntamientos, están las empresas, los sindicatos, el pueblo en sí, las auxiliares, todos. Entonces, bueno, será una decisión conjunta que habrá que tomar, pero bueno, algo habrá que hacer a ver si logramos pronto que se vayan corrigiendo esas deficiencias, independientemente que vayamos viendo cómo discurre la aplicación de ese Real Decreto, pues seguramente alguna medida habrá que tomar de todo tipo. Y en Aspontes se reunían, saben ustedes, unas 1.200 personas. ¿Qué mensaje les quieren mandar? ¿Mandarles un mensaje de tranquilidad o de intranquilidad? Lo que ustedes quieran. A ver, yo creo que es un mensaje, primero, el mensaje erróneo que se estaba transmitiendo de posibilidad de cierre de las centrales. Bueno, que eso queda erradicado, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Es decir, el futuro de ese complejo a medio plazo es mucho mejor del que tenemos actualmente, debido a, como decía el alcalde de Cerceda, pues la previsión es que la demanda de carbón nacional o la aportación de carbón nacional a la producción eléctrica del país va a ir bajando considerablemente en los próximos años y ya el año que viene, y por lo tanto pues va a haber más hueco térmico para que la tecnología de carbón importado pues tenga presencia, ¿no? Por lo tanto nos va a dar pues digamos que bastante estabilidad en ese sentido, ¿no? Lo más preocupante ahora es eso, el impacto que pueda tener esos meses hasta que se produzca ese escenario, y por lo tanto lo importante es hablar con las empresas para ver cuál puede ser ese impacto que pueda tener a nivel laboral y intentar de cualquier manera evitarlo, ¿no? Yo creo que ahora, en base a eso, yo creo que la reivindicación de que se corrija esa situación va a continuar, ¿no? por parte de las alcaldías, por supuesto, y veremos de qué manera pues podemos seguir exigiéndolo, ¿no? Bueno, pues ya los veis algo más esperanzados. Todos esperamos, bueno, que el fruto que puedan dar las reuniones de los próximos días. Y de momento, pues Fernanda, es todo desde aquí, desde el Ministerio de Industria. Los alcaldes ya se marchan, llevan aquí muchas horas y bueno, y quedamos a la espera de lo que pase en los próximos días. Pues muchísimas gracias, Marta. Esta era la ultimísima hora desde Madrid, desde el Ministerio de Industria, donde tenía lugar esa reunión. Parece tajante a la hora de garantizar que las centrales no se van a cerrar, pero yo no sé si después en las explicaciones que ofrecen a continuación introducen algo distinto a lo que ya sabíamos. Non sei como lo veis. Hasta onde eu sei, o funcionamento das centrais deciden as empresas, e hasta onde sei, as empresas, as dúas, acaban de presentar un recurso no Tribunal Constitucional. Claro. Non deciden nin os señores do Ministerio nin os alcaldes. Pero quixera, é que isto me sorprende porque teño aquí un recorte que calquera pode comprobar, da Voz de Galicia, do 14 de xullo, edición de Ferrol, donde o alcalde das Pontes fai unhas declaracións logo de visitar a este mismo secretario de Estado que acaba de visitar hoxe, a Pedro Marín, o secretario de Estado de Enerxía. E daquela, 14 de xullo, hai 3 meses, decía textualmente que, bueno, que estaban traballando no tema e que o decreto iba a contemplar compensacións e un mínimo de funcionamento para as centrais térmicas galegas. Isto era falso, eso hai 3 meses. Pero di máis, notei unha gran receptividade, creo que non está nada cerrado e están trabajando en ello. A mí isto de están trabajando en ello soname a unha expresión dun expresidente do goberno. Pois claro, eso foi hai 3 meses, 14 de xullo, a Voz de Galicia. E claro, van agora e ahora din que agora este señor Pedro Marín, co que estiveron ridos hai 3 meses, que agora se enterou que isto nos facía mal. Entón, a nosa clase política donde estivo, temos un Real Decreto publicado no BOE, que non era un borrador, o 27 de febreiro. Que este acabe de sair agora, este definitivo de 1 de outubro, é exactamente igual a gas que falta o anexo terceiro, que era o lucro cesante. Pero no que era afectación de fundo as centrais térmicas galegas de Meirama das Pontes, xa figuraba o 23 de febreiro no BOE, oficial. Van visitar varias veces ao ministro Sebastián, ao señor ao Pedro Marín, secretario de Estado, e agora din que agora se enterou. Entón, de que falaron todo este tempo? E aquí viñan estas declaracións do 14 de xullo. Ou isto non é correcto ou non é correcto. Eu creo que nada máis que hubo boas palabras. E aquí van pasar páxina rapidamente. Pedro Marín xa nos acorda dentro de 2 horas ni onde queda as Pontes ni onde queda Cerceda, eso seguro. Bueno, voy a escuchar también la valoración de Carlos Agulló, que lo veo ahí respirando fuerte, como pidiendo paso, pero hoy ha habido otro político que se ha pronunciado al respecto de la situación de As Pontes y de Cerceda, es el presidente de la Xunta. Hoy ha habido Consejo de la Xunta y la rueda de prensa que hay siempre después de que se produce la reunión del gobierno gallego. En esta rueda de prensa ha estado, como siempre, la corresponsal de La Voz de Galicia, perdón,
de V Televisión en Santiago. Ha estado con Alberto Núñez Feijóo. Marta, muy buenas noches. Bueno, ha aclarado finalmente algo Feijóo sobre la fecha en la que la Xunta podría presentar el recurso al decreto. Ese recurso ya le preguntábamos también antes al consejero de Industria, pero no sé si Feijóo ha avanzado un poquito más. Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo no ha concretado fechas ni acciones, no ha dicho cuándo se presenta ese recurso ante el Tribunal Supremo. Sí ha dejado claro que la Xunta va a seguir luchando por defender los intereses del sector del carbón. Alberto Núñez Feijóo ha querido defender la gestión que ha hecho de este asunto su gobierno. También ha felicitado a los alcaldes por permanecer al lado de las familias afectadas y, sobre todo, ha criticado al gobierno central por tomar una medida que él ha calificado de sectaria. Dice que a estas alturas todavía están esperando una respuesta del Ministerio de Industria para una reunión, y también ha lamentado las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, que aseguraba que el decreto no iba a afectar negativamente a las centrales gallegas. Feijóo les ha recordado que Galicia entró en la Unión Europea al mismo tiempo que el resto de las comunidades autónomas españolas y que, por lo tanto, tiene los mismos derechos. Y avanzó, ahora lo van a escuchar, que van a seguir peleando contra una medida que considera que está vulnerando los intereses de Galicia. Vamos a seguir defendendo coas argumentos legais un decreto que, na nosa opinión, non é igualitario nin resposta aos principios de igualdade e aos principios de liberdade da economía en todas as comunidades autónomas. Volvo a insistir, ou unha vez máis, que queda acreditado que o Goberno de España solamente lle interesan determinados cargos do seu partido e non lle interesan os intereses xerais de Galicia. Bueno, están declaraciones del presidente de la Xunta esta mañana después de ese consejo en el que se reunía el gobierno gallego. Carlos Agullo. Sí, yo después de las declaraciones de la intervención de los dos alcaldes, yo creo que salen más más expectantes que otra cosa. No los vi muy pletóricos en su intervención, porque yo creo que son conscientes de que darle la vuelta a lo que dice el decreto, pues no lo tienen nada fácil, porque aunque se baje al 6% la cota de participación del carbón nacional, es muy difícil que las centrales que queman carbón importado entren en producción. Entre otras razones porque en este momento de muy bajo consumo, de caída del consumo, pues no sé, a lo mejor están al 5% aproximadamente. Es decir, que para que entrasen todavía tendría que estar produciendo mucho más de lo que, en fin, que la demanda fuese muy superior. Incluso en estos días que se decía que el gobierno decía que las centrales gallegas no sufrirían ningún efecto del decreto, sotovoce sí se decía que en cuanto se recupere la actividad, que la actividad económica retome el pulso, que haya más consumo, pues las centrales entrarán en servicio. Bueno, yo creo que es un poco no es de recibo, ¿no?, que se nos diga que hay que esperar a la recuperación económica. Sí, porque además porque parece que va para largo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que la entrada del carbón de las centrales de carbón importado lo tendría difícil, porque lo que decía Fernando, habría que hacer una recomposición de todo el mix, de toda la cesta, porque tienen preferencia las eólicas por cuestiones, por una política de potenciación de las renovables. Entra la hidráulica, si empieza a llover ahora dentro de poco, que parece que sí, que empieza a llover, entran las hidráulicas antes, entran incluso las de ciclo combinado. Las nucleares creo que tienen un porcentaje muy estable de participación en la cuota, es decir, que las de carbón siempre entrarían al final, y entrarían al final las de carbón importado, con lo cual que aunque el porcentaje del último de la fila, el último de la fila, aunque el porcentaje de carbón nacional se baje, todavía lo tendrían difícil de entrar. Y en cuanto a las empresas, efectivamente, las empresas tanto Gas Natural Unión Fenosa como Endesa e Iberdrola hoy mismo anunciaron la presentación de un recurso en el Tribunal Supremo y la petición de suspensión cautelar de la entrada en vigor
decreto. Por tanto, yo creo que petición que comparte Caciga, ¿no? Efectivamente. Por tanto, yo creo que el papelón en el que están los alcaldes es complicado. Yo creo que quieren salir de la reunión con algún mensaje. Bueno, porque non estamos tampouco valorando o feito de que son do mesmo partido que levou adiante de todas formas, ¿no? Y antes lo decía Fernando lo de la clase política y tal. A mí también, igual que dije que la Consellería de Industria tuvo tiempo a presentar el recurso cuando había que hacerlo y no esperar a cuando ya está hecho, a mí también me irrita ver algunos diputados que votaron en contra, que votaron a favor del decreto y verlos ahora sentados en esa mesa con el secretario de Industria. Creo que la gente eso no le gusta. También creo que es justo decir que de los que primero se pusieron, igual que lo hizo la CIGE, que después es lo que presentó la proposición de ley en el Parlamento, yo creo que los primeros, y es justo decirlo, los primeros que se pusieron al frente de la movilización fueron los dos alcaldes. Creo que es justo decirlo, porque efectivamente tienen un papelón difícil. Y en fin, yo creo que también cada cosa en su sitio. Bueno, pues hoy visitamos, como hacemos casi todos los días desde que se inició este conflicto, el concello de As Pontes, en este caso para hablar con algunos de los vecinos. Encontramos testimonios que les recomiendo que escuchen con especial atención porque transmiten cierta emoción con respecto al futuro que se prevé de esta central térmica y de lo que representa para todo el conjunto del pueblo y de la comarca. Llevan desde el lunes aquí, en el Ayuntamiento de As Pontes. En turnos de 8 horas entran y salen del consistorio, permitiendo siempre que en el interior permanezcan entre 25 y 30 personas. El encierro esperan que dé sus frutos. El cierre o la muy baja actividad de esta empresa nos llevaría a más de la mitad a la ruina. Mientras se suceden los turnos en el ayuntamiento, en uno de los muchos poblados propiedad de Endesa, el silencio es casi absoluto, a pesar de que todos los que hablan detrás de las cámaras son de la misma opinión. El cierre de la central supondría una catástrofe para As Pontes, para la industria y sus alrededores. Esto es la ruina para mucha gente. Los que un día trabajaron allí aseguran que la vida ha cambiado mucho y que no imaginan el municipio sin ella. Yo pienso que no, Yo pienso que a lo mejor tendremos unos años con menos producción, pero pienso que seguirá trabajando. Antes todo había que hacerlo a mano, recuerda Antonio. Ahora la vida ha evolucionado y con ella las técnicas, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. La central no debe cerrar. Y que ahora que tengan que ir para la calle es muy triste. Para ellos y para los de aquí. Y este es un pueblo que no vive nada más que de la empresa y del campo que da al campo. Si la central desaparece, nada sería lo mismo, aseguran los vecinos. Y es que As Pontes tiene una postal muy característica desde hace décadas. Bueno, testimonios que recogíamos hoy mismo en As Pontes, vecinos, extrabajadores, transportistas vinculados a esta central térmica que ha condicionado el devenir de esta población en los últimos años. Tenemos una nueva conexión telefónica, en este caso con Juan Oliver. Juan Oliver, ya lo saben, participa con cierta frecuencia en este programa, es el corresponsal de La Voz en Bruselas. Hoy se encuentra en Irlanda haciendo una serie de reportajes para el periódico, pero ha seguido de una forma muy intensa todo lo que ha tenido que ver con este decreto del carbón y su tramitación delante de la Comisión Europea. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿Bruselas ha tenido en algún momento en cuenta la situación en la que el decreto dejaba a Galicia? No, en absoluto, no lo ha tenido en cuenta, pero cuidado porque eso no quiere decir que haya que responsabilizar a la Comisión de este asunto en concreto de no haberlo tenido en cuenta. Y me explico, hay una directiva europea sobre el mercado eléctrico que faculta expresamente a los gobiernos de los estados para hacer esto que está haciendo el gobierno español, ¿no? Que es primar la entrada de hasta un 15% de electricidad generada con carbón autóctono, etcétera, etcétera. España ha programado esa posibilidad y la Comisión lo que ha hecho es limitarse a constatar que el plan español está dentro de esos límites y exigencias legales, pero bueno, no ha tenido en cuenta el impacto que eso tiene en Galicia, pero yo creo que eso no le corresponde a la Comisión, eso le corresponde a España. Bueno, ¿cuál es la política comunitaria en relación al futuro de las minas de carbón en Europa? Mira, al margen de lo que hemos dicho antes, a mí me parece que es una política bastante contradictoria e injusta, además de polémica porque de hecho es una cuestión que ha dividido prácticamente en dos al Colegio de Comisarios, ¿no? Que es el máximo órgano de decisión de la Comisión Europea. Es contradictoria primero porque por un lado se está planeando el cierre de todas las minas europeas que no sean rentables y que son la inmensa mayoría en España, en Alemania, en Polonia, en muchos otros países, pero sobre todo en estos tres.
pero por otro lado se permite que esas minas alimenten hasta en un 15% la tarta eléctrica del país, ¿no? De cada país, como va a pasar en España. Eso es contradictorio, pero a mí me parece que también es justo, y también se lo parece a muchos expertos de la Comisión Europea en materia de competencia y de energía, porque hay otros sectores, como por ejemplo, no sé si se ha salido en el debate, pero los astilleros gallegos, con los que la Comisión ha sido implacable a la hora de sancionarles por recibir ayudas de Estado, pues son un ejemplo de agravio comparativo, ¿no? Los astilleros de Astano, los de antiguo Astano en Fene, se les ha prohibido construir buques civiles, que es a lo que se dedicaban, no porque han recibido no ellos, sino todos los astilleros públicos, unos 1.100 millones de euros en ayudas, ¿no? Bueno, pues bien, desde el 2003 hasta ahora, solo las minas españolas han recibido 6.000 millones de euros, casi 6 veces esa cantidad, ¿no? Es legal, figura en la normativa comunitaria, porque hay una excepción para las minas, pero a mí me parece que es absolutamente contradictorio e injusto. Por último, Juan, España pretende introducir compensaciones a las centrales, como es el caso de las gallegas perjudicadas por el decreto. Bruselas tumbó finalmente esta pretensión. ¿Por qué? Pues es una nueva contradicción, ¿no? Sencillamente las vetó porque está prohibido hacerlo. Va en contra de las normas de competencia dar ayudas directas a las empresas eléctricas, aunque sea para compensarlas por estos pagos obligados, ¿no? Lo que sí es verdad es que en las cocinas de la Comisión ya se le ha dicho a Galicia, a través de la Xunta y de los alcaldes que visitaron Bruselas hace poco, que si a la Comisión se le presenta una fórmula para apoyar a Meirama y a Cerceda que no vulnere la literalidad de las normas europeas sobre competencia, entonces sí se va a tener en cuenta la situación de Galicia a la hora de tener cierta flexibilidad y cierta rapidez al concederlas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave ahora de este asunto, ¿no? Que los expertos en derecho europeo de competencia del Gobierno y de la Xunta se sienten a estrujarse el cerebro para idear esa fórmula de cómo se puede compensar a Cerceda y a Meirama sin violar las normas europeas, y si no son capaces, pues existen despachos de abogados y lobbies dispuestísimos a buscar esos mecanismos y que seguro que serían de gran beneficio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Por cierto, ¿cómo va la crisis en Irlanda? Pues bueno, bastante contradictorio también. Es un país extremadamente rico, pero se está viendo de la noche a la mañana con los... Pero es cierto que el tigre al final no era tal tigre. No, el tigre yo creo que tiene más de feita que de tigre, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, por tu aportación al debate. Fernando, que creo que tenía alguna cosa que comentar al respecto de... Sí, unha cosa que creo que é importante, para que se vexa a perversión da negociación do Goberno do Estado. Efectivamente, hai unha directiva europea que permite, unha directiva europea do mercado interior da electricidade, que permite a un Estado membro hasta un máximo de un 15%, non? Pero é unha directiva que é para garantía de suministro. Como aquí o Goberno do Estado fixo os deberes a respecto, comparando con Naval, é para un problema de garantía de suministro, e o problema que ten o sistema eléctrico do Estado español non é de garantía de suministro, é de sobrecapacidade productiva. Utilizan unha cláusula que non é para que o carbón español se pode utilizar, unha cláusula que non está pensada para iso, era para cando había un problema de suministro, e aquí non hai ningún problema de suministro, aquí temos exceso de capacidade de producir a respecto do que se consume. Entón, claro, eses deberes con Astano e eses esforzos con Astano non se fixeron nunca. Nunca. Dejadme ahora que estamos poniendo sobre la mesa exceso de suministro, estas cosas, un gráfico tenemos preparado sobre el intercambio de producción de energía eléctrica entre comunidades españolas. Vamos a verlo. Cuarto de la energía que se produce en Galicia es para exportación. La comunidad generó durante el año pasado más de 26.000 gigavatios, de los cuales solo 19 se destinaron a satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Una demanda que disminuyó un 3,9% el año pasado, en su primer bajón en los últimos 7 años. En lo que respecta a los gigavatios que no se consumieron, 351 se destinaron a abastecer centrales hidráulicas de bombeo y el resto se vendió a Asturias, Castilla-León y Portugal. El país luso compró un 19,7% menos de energía que en el año anterior. Sin embargo, la exportación al resto de España se duplicó. Se destaca la exportación a Castilla y León, que se disparó un 669%. En relación al tipo de energía, las renovables han producido un 39,4% del total generado por la comunidad, 3 puntos más que el año anterior y 10 más que en el conjunto del país.
Por contra, el descenso de la demanda repercutió principalmente en las centrales de carbón, que el año pasado redujeron dramáticamente su actividad. Bueno, el problema lo apuntábamos un poco antes, ¿no? El problema es que las térmicas gallegas tienen que competir, son las últimas de la fila en un panorama en el que tienen que competir con las hidráulicas, con lidiar con la bajada del consumo energético, con la prima a las energías renovables. Este al final puede ser uno de los problemas. Fernando, bueno, abro un poco la pregunta para todos. Sí. É moi gráfico, a Comisión Nacional de Enerxía ten unha táboa, sería difícil visualizar aquí, pero é unha táboa das centrais que poden ser afectadas pola aplicación deste Real Decreto, afectadas no sentido de quedar excluídas, non? Entón fai unha táboa que van clasificando cal entraría primeiro e cal serían as últimas, pois así para unha referencia son como 40 ou 50 centrais, son moitas, pois Meirama sería a terceira pola cola, que decir, tería como 40 e pico centrais antes, e non por prezo, porque o carbón importado, o kilovatio de carbón importado é máis barato que o do ciclo combinado, pero co sistema que vai no Real Decreto de exclusión, ainda que baixen do 9% e cheguen aos 6%, é que Meirama ten como 40 centrais por diante para chegar a producir, e as Pontes pues, terá unhas 25. Quer decir que, e además, a Comisión Nacional de Enerxía o clarifica clarísimamente, e ese como escolleron o modelo de exclusión, como se decide a exclusión das centrais, é o que nos prexudica, e que dende a CIGA dicimos que iso hai que reformar do Real Decreto. Xa non vamos a cuestionar o 9%, que é cuestionável, o tema do carbón español que é unha agresión abertamente á nosa economía, pero sí, o que non se pode ser é que carguen nas centrais, fundamentalmente nas centrais galegas, ese 9%, que repartan o conxunto do sistema do Estado e en todas as tecnoloxías, según a súa capacidade productiva de cada tecnoloxía. Bueno, se han puesto ya sobre la mesa esta noche varias de las consecuencias de la aplicación de este Real Decreto, pero tenemos un vídeo preparado en el que se resumen un poco algunas de estas consecuencias, valga la redundancia. Algunas tienen carácter laboral, pero también van a tener problemas algunas zonas de Galicia, como los puertos, por ejemplo, de A Coruña y de Ferrol. La posible paralización de las dos centrales gallegas puede amenazar 3.500 puestos de trabajo. Entre ellos están los empleados de las dos térmicas, así como transportistas y operarios de firmas auxiliares. A todo esto hay que también sumar los efectos que este desplome tendrá en la actividad portuaria. El puerto de A Coruña estima que por cada año que esté en vigor el Real Decreto se perderán cerca de 10 millones de euros en la facturación total de la comunidad portuaria, que engloba a transportistas, consignatarios, estibadores o remolcadores, entre otros. En medio de toda la polémica, los ayuntamientos de Cerceda y As Pontes cifran las pérdidas en la comarca en más de 100 millones de euros. Bueno, algunos datos que ya habíamos puesto sobre la mesa en el debate de esta noche. Voy a pedir una última ronda de valoraciones, pero antes vamos a hacer una cosa que hacemos todos los días más o menos hasta ahora, que es visitar la primera página de la Voz de Galicia. Bueno, me dicen los compañeros de control que vamos a esperar unos minutos, así que, Carlos, pasamos a ti. Valoración un poco final, ¿qué mensaje queremos transmitir? Bueno, yo creo que finalmente la situación después de la reunión de hoy no es muy distinta, aunque haya algún atisbo de cambio, no es muy distinta a la de ahora. Y yo creo que hay un elemento que explica toda esta situación, y es que un poco se están cambiando las reglas del juego en el medio de la partida. Las centrales gallegas entran al final de todo en la producción. Las centrales gallegas invirtieron más de 400 millones de euros para modificar sus sistemas de producción, poder incorporar carbón importado, emitir menos CO2, en fin, hicieron los deberes, ¿no? Y ahora se cambian las normas sobre la marcha. Entonces, antes Juan hacía una alusión al veto de los astilleros, y yo creo que también que conviene recordarlo, porque a mí me gustaría dejar, en fin, así un poco sobre la mesa el mensaje de que esta movilización que se está produciendo, insisto, tardía y tímida, a mi juicio, esperemos que no se vaya diluyendo de aquí, pongamos al mes de marzo, que hay unas elecciones municipales, que no se diluya, porque si se diluye de aquí a allá porque alguien esté metiéndose en esta movilización por un interés puramente electoral, pues vamos a dejar de presionar, y este pequeño avance que parece que se atisba hoy se va a volver atrás. Y hacía Juan una alusión al veto a los astilleros, al veto a Astano, y yo creo que conviene recordarlo, porque la situación
la situación de la comarca en la que se produce, de una de las comarcas en las que se produce esta situación actual en relación con el decreto del carbón, es una comarca que hace muy poco, durante la presidencia española de la Unión Europea, pues había una expectativa que quizás se renegociaba el veto y se iba a levantar el veto. Finalmente no se negoció ni se levantó el veto y además ahora viene el decreto del carbón con un aval. Empezabas preguntándome si es exagerado hablar de reconversión y yo creo que no, y creo que el futuro, si se levanta el pie de la presión, el futuro va a ser realmente difícil para toda esta zona. Bueno, pues nos vamos a esa primera que ahora ya tenemos preparada, esa primera de la Voz de Galicia de mañana, primera edición del periódico. El titular de apertura: la Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte del salario de los funcionarios. Concede 10 días de plazo al gobierno y a los sindicatos para que presenten sus alegaciones. Titular de apertura, decía, de esa primera página, la foto para el asunto que nos compete esta noche, el decreto del carbón. El gobierno se compromete a rebajar la cuota del carbón nacional para paliar el perjuicio a las térmicas gallegas. La foto corresponde a esa concentración que decíamos tenía lugar esta tarde en Aspontes. Un tercer titular en esta primera página de la Voz de Galicia de mañana: Alcoa produce al año en San Cibrao 1 millón de toneladas de lodos rojos, y el protagonista del día, sin duda ninguna, que es Mario Vargas Llosa, que, como ya saben todos a estas alturas, ha sido laureado finalmente y al fin, después de muchas quinielas y muchos años esperándolo, con el Premio Nobel de Literatura. Como decía, algunos de los titulares de la primera de mañana. Continúa la ronda, señor Vidal Romaní, conclusión final. Bien, mi conclusión es que como Galicia sigue apostando a perdedor, va a seguir perdiendo siempre. Que lo que no se puede es estar produciendo energía que no sirve para industrializar Galicia y que se exporta afuera, como acaba de mostrar en el informe de antes, ¿no? A mí me parece eso un suicidio, y no somos nosotros, ni el pueblo de Cerceda, ni el de Aspontes, quien tiene que hacer eso. Tienen que ser nuestros gobernantes, que están renunciando a virar este rumbo malo en el que va Galicia, que es producir cosas para que los demás aprovechen de ellas y luego comprarlas más caras. Eso hay que romperlo, y a lo mejor ahora es un momento para empezar a pensarlo ya definitivamente, romper eso, ¿no? Fernando Blanco. Nós, como CIGA, que somos un sindicato mayoritario no sector eléctrico galego, nas 3 centrais, Meirama, Aspontes e Sabón, nas 3, dirixímonos ao ministro Sebastián, pediu unha entrevista que a proposta de reforma de Real Decreto, e a entrevista vaise dar porque vimos a reivindicar e vimos a incrementar a presión día a día. Que significa exactamente? Pois que vai haber actuacións da CIGA en todos os frentes, tamén no social, no institucional, no xurídico xa anunciamos hoxe o tema do Tribunal Supremo, tamén no institucional e tamén no social, en inmunizacións que iremos anunciando previamente. O que non vemos a caer nas ceremonias de confusión que se están dando actualmente, de quen aproba o Real Decreto, a Madrid aproba e aquí ven a defendernos do Real Decreto. Nós, esas ceremonias de confusión que se fai moitos os partidos e sindicatos españois, nós nesto aquí é unha cuestión que é vital para o futuro da comarca de Galicia. Isto é unha agresión a nosa nación, a Galicia, e nós o tomamos como un problema nacional. Entón, nese sentido, nós aquí non vamos a andar en ceremonias de confusión nin permitir que este xogando con duplos discursos que hasta doxe estiveronse mantendo. Esperemos que no futuro non se manteñan, porque eu desa reunión a presión que teño non é que se abra un atisbo nada, é que se pechou unha porta e dixeron que non hai que facer. Claro, básicamente non van a ir, no, dentro de 3 meses nos volvemos a ver. Tenemos que marchar. Muchísimas gracias a los tres por aportar un poco más de luz sobre este momento clave en el que se está viviendo la economía gallega. Probablemente hoy se escribió un punto nada más seguido. Seguiremos escribiendo más líneas al respecto de lo que va a suponer la aplicación de este decreto del carbón para las centrales térmicas gallegas y para la economía de este país. Nosotros regresamos el próximo lunes, como siempre, a las 10 menos 20 de la noche en directo. Hasta entonces, ya saben, sean felices.